Y quiero dar ahora la bienvenida al psicoanalista, investigador, conferencista internacional y escritor argentino José Luis Parise, autor de libros como Lluvia Seca y Soles Lloverán, Viviendo en la Nueva Era, El Otro Camino, la historia oculta de Cristo, que entregó personalmente al Papa Francisco, entre muchos otros. José Luis enseña además el taller llamado Los 11 Pasos de la Magia y nos cuenta de qué manera se puede crear realidad con las palabras y nos da consejos para mejorar nuestra existencia. Y yo tengo en la mesa varios de sus libros acá, así que José Luis, bienvenido a Cala, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, y el agradecido soy yo, muchísimas gracias. Un gusto, un placer. Bueno, comencemos hablando de los 11 pasos de la magia. ¿Qué es la magia? Es el producto de 12.500 años de enseñanza. Son más de 150 viajes que he realizado a las culturas originarias y he sido recibido por las personas sagradas de cada cultura, que dejan un mensaje claro de 4 puntos muy concretos. Sí. Hay 12.000 años de enseñanza reservados para este momento en el que tú y yo y todos hemos elegido encarnarnos. Este es un momento clave de la historia de la humanidad. Segundo punto, la humanidad no tiene conciencia de eso todavía hoy. ¿En qué consiste? ¿Por qué elegimos encarnarnos hoy? Tercer paso. El tercer punto es: tenemos que hoy rescatar la conciencia de nuestra divinidad como humanos. El hombre separado de Dios es vieja era. Y el producto de la vieja era es lo que vimos recién en la primera media hora de tu programa, también lo mostraste. Cuarto paso, el camino para contactarnos con nuestra divinidad ya está develado. Se llama, en las culturas originarias, magia, y en Occidente se llama heroísmo. 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 Ese es un héroe. Héroe significa concretamente más que hombre, pero menos que Dios. El camino de la magia conecta al hombre con Dios. Y hay 11 pasos. Desde el 22 de diciembre del 2012 hasta aquí, la humanidad entró en la era para la cual nos prepararon esos 12.000 años de enseñanza, pero todavía la humanidad está en ascuas. ¿Y por qué? Porque precisamente nos han separado de nuestra divinidad. Yo tengo el honor de enseñar desde hace 40 años lo que investigué. Me llevó muchos años de investigación, muchos viajes, pero hace 10 años soy recibido en Europa a enseñar. Doy donde voy del mundo, primer mundo, segundo, tercero, todos los mundos. Nadie todavía descubrió de qué se trata este momento para el cual nos hemos encarnado. ¿Qué pasó el 22 de diciembre del 2012, del que nos hablaban todas las profecías? Sí. Hoy todavía la gente no lo entiende. No saben si llegó la nueva era, si no llegó, si fue un error de cálculo. Todo está claro y está codificado. Y lo que está ocurriendo es lo que las profecías dijeron que tenían que ocurrir. ¿Qué? Lo que viste en la primera parte y también lo mostraste. El humano no puede depender más de que desde afuera le arreglen las cosas. Claro. Decíamos, camino del heroísmo o camino de la magia. Héroe es el que quiere ser libre, el que por sobre todo quiere ser libre. Y para ser libre no podemos depender de lo externo. Nos han educado, casi domesticado, a creer que lo externo nos va a resolver los problemas. La economía va a variar, la política va a variar, la ciencia nos va a resolver los problemas, o si no, la religión, los problemas espirituales. Eso se llama vieja era. Y el resultado de eso es la peor humanidad de la historia de la humanidad. No es mi opinión lo que te acabo de decir. Son informes oficiales de la UNESCO. Tenemos la peor humanidad de la historia de la humanidad. La más enferma, la que tiene el planeta con más riesgo de desaparecer, la que tiene los ríos más sucios, tirando chatarra espacial, ya no alcanza nuestro planeta para contener los errores que hemos hecho. ¿Vamos a seguir suponiendo y esperando que de afuera nos van a resolver las cosas, cuando de afuera llevaron a esta humanidad que estamos viendo? La buena nueva, en el sentido de los evangelios, que significa buena nueva, es que el humano puede generar ahora mismo la realidad que quiere. Para eso hay 11 pasos. Muy bien, tú nombraste algunos de ellos recién. Y a tumbos algunos y otros con más orientación se intentan especializar en algunos de los pasos. Los pasos son 11. ¿Para qué? Para aprovechar lo que desde el 22 de diciembre del 2012 nos ocurre. ¿Qué nos ocurre? Nos invade una sustancia genial o terrible. Esa sustancia genial o terrible, desde el 22 de diciembre del 2012, entra en nuestro sistema planetario. No hace falta entrar en tecnicismos, pero entra en nuestro sistema por motivos muy concretos, astronómicos. Hoy a esa sustancia se la conoce con un nombre científico: plasma. En la antigüedad tenía nombres muy mitológicos: prana, ki, causai para otras culturas, éter, tiene los nombres más maravillosos, maná en la Biblia. Ahora, esa sustancia, cuando se conectaban algunos en las culturas originarias, generaban grandes cambios de era, pero lo hacían algunos. Hoy, cada humano, tenemos lloviendo sobre nuestras cabezas
esa sustancia y todavía el humano no lo aprendió a usar. Pero ¿y qué falta para que se reconozca? Los 11 pasos, que la gente aprenda a usarlos. Tenemos la materia prima. ¿Qué es el plasma? La sustancia cero. La realidad es la suma de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Bien, antes de ser sólido, líquido y gaseoso, todo es plasma. La buena noticia es que el plasma recibe códigos. Lo puedes codificar para que cuando pasa a ser líquido, gaseoso, sólido, se transforme en el trabajo que quieres, la salud que quieres, el estado espiritual que quieres, la economía que quieres. Mire, yo voy por el mundo y me presento en todos lados y siempre lo aclaro. Cuando yo llego a un lugar van a ver lo que va a suceder. Antes de que yo empiece a dar la actividad para la que fui convocado en ese lugar, van a ver que va a llover previamente y cuando llega el momento va a estar el sol. Esta es mi manera de poner mi carta de presentación en los cielos. ¿Le dices a todo el que voy al Polo Norte, Polo Sur, Hemisferio Norte, Sur, primavera, verano, siempre sucede. Si tú miras mi página de internet, hay miles de testimonios, están las filmaciones en cada lugar del mundo, no importa qué estación del año. Esta es una manera de demostrar qué significa realidad propia. Tú generas la realidad. De ahí para abajo todo es más fácil, si uno puede decir. Bueno, si puedes generar lluvia, sol. Y en el momento exacto que deje de llover, y que hayan señales. Desde el plasma estas señales ya no alcanzan con la lluvia y el sol. Mira lo que pasó. Este sábado yo di la actividad aquí en Miami. Tuve el honor de ser recibido a dar personalmente en Miami por primera vez actividad. Había dado por internet antes nada más. Llegué, yo vengo a presentar y soles lloverán. Se produjo el fenómeno de ese sol extraño en el aeropuerto de Miami, cuando yo estaba entrando al primero de los reportajes donde tuve el honor de ser reporteado. En la misma hora, esas se llaman señales. El humano no aprendió a generar, y menos aún a leer qué señales va detonando en la vida cotidiana. Y mira lo que pasó. Sábado a la mañana yo daba el plenario que tenía que dar aquí en Miami. ¿Tú viste lo que pasó el viernes? Llovió toda la tarde, llovió hasta altas horas. Yo estaba en Costa Rica, pero no. Te lo cuento. Me lo cuentas tú. Llegó la mañana el sábado, a las 10 yo tenía que abrir la actividad, ya había pleno sol. Esto en todo el mundo. ¿Por qué hago eso? Trato de mostrarle a la gente que si alguien puede ponerse armónico con algo tan difícil como el clima, de ahí en más, tu salud, tu economía, todo lo que quieras se pone armónico con lo que tú decides. Ese es el héroe. La gente va a leer los 11 pasos de la magia, pero ¿tú crees que todo el mundo está capacitado para seguir esos 11 pasos? Si eligió esta época para reencarnarse, la respuesta taxativa es sí. No hay errores de diseño en el universo. Tu encarnación y mi encarnación no tienen errores de diseño. Hemos elegido encarnarnos en el tiempo del plasma, es para hacernos maestros. En esas 12.000 años de enseñanza que te decía que están codificados, tuve el honor de verlos en la India, en Egipto, en Japón, en las culturas mayas, incas, aztecas, en todos lados por igual. Haces la transposición de calendario, siempre da lo mismo. 22 de diciembre del 2012, la fecha clave. En todas se cuenta exactamente lo mismo. Llegó el momento de que el humano deje de estar separado de lo divino en sí mismo. ¿Qué es lo divino en sí mismo? ¿Qué hace Dios en las Biblias? Sea la Biblia que sea, estamos de acuerdo en algo. Dios lo que hace es genera realidades. No tenemos que aprender a adaptarnos a la realidad, basta de eso. A esperar que la realidad cambie. Dios crea la realidad. ¿Qué es crear realidad? Eso que estamos diciendo. Por eso es un camino de heroísmo, porque tomo mi realidad sobre mi propia responsabilidad. Eso es, ¿qué economía quieres? ¿Qué estado de salud quieres? ¿Qué estado de pareja quieres? ¿Qué estado espiritual quieres? Aprender a generarlo. Para eso, lo sensacional es que no se empieza desde afuera, se empieza desde lo interno. El viaje es interior y acá está la pregunta y la respuesta, la que tú ubicabas. ¿Por qué es difícil? Porque la gente quiere empezar mejorando desde afuera. Quiere empezar mejorando desde lo que es los resultados. Por eso hablamos del hombre libre. ¿Qué es libre? Bueno, libre es una palabra muy clave en esto. Libre significa etimológicamente libar. ¿Qué es libar? Beber. ¿Y qué es beber? Algo que había que derramar de un vaso. Tú tienes que derramar sobre tu realidad la realidad que quieres. Para eso primero la generas en lo interno. ¿Con qué? Con ciertos pasos. Esos pasos lamentablemente la humanidad los tiene fragmentados. Paso 1, el poder de la idea. Paso 2, el poder de la palabra. Paso 3, el poder del afecto. Te he dicho 3 nada más de los 11 pasos. La gente con suerte conoce alguno de esos pasos. Lo conoce como puede. ¿Son 10 o son 11, pero el 11 es la clave. Eso, porque... Muy bien, veo que estás en el tema. Porque el 11 ya yo he visto... es el gran maestro. Exacto, pero te he visto decir que
En el Cábala también se habla de que son 11, pero el 11 no se muestra. No, la Séfira 11, el paso 11 es oculta en el árbol de la Cábala. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque el paso 11 es lo que tú en forma personal, lo que yo en forma personal hemos tenido que aprender para generar en el paso 10 la gran realidad que queremos. Mira, yo vengo de un país del tercer mundo, de Argentina. Ok, no te facilita. Que en su las momento cosas. fue un país desarrollado. En su momento lo ha sido, pero a mí no me la facilita y a ninguno de los que vivimos. Yo ando por el mundo enseñando, edito mis libros. ¿Qué quiere decir? Realidad propia. Esa realidad propia te genera caminos que en la India se llaman lila, juego de casualidades. Hoy nos han enseñado que las casualidades son algo así como lo que nos da menos prestigio y crédito. Lo has logrado de casualidad, nos dicen. Sí. En la India, cuando algo es por casualidad, es generado por Dios, directamente, lo divino en ti. Okay. Me sucedió contigo. Por Dios. Me sucedió conmigo. ¿Por qué? Yo soñé que tenía que encontrarme contigo una noche. Lo conté en mi escuela, tengo 2000 testigos de mi escuela, lo puedes ver, que yo lo conté. Tenemos que contactarnos por un sueño, como me pasó con el Papa, que él decía llevar. ¿De cómo me contacto contigo? Yo tenía que viajar a Barcelona, a México, a Medellín, a un montón de lugares donde tenía que enseñar y encima viviendo desde Buenos Aires. No es que uno levanta un teléfono o se... A las 2 semanas levanto la persiana, tu cara estaba en la puerta de mi casa. No es un delirio. Dabas una conferencia en Buenos Aires, en la esquina de mi consultorio. Claro. Mira tú, en qué momento vino el sueño y en qué momento tú fuiste a Buenos Aires. Ahí se produce este contacto por el que finalmente el universo nos conecta. Ese juego de casualidades no podemos seguir ignorándolo, porque eso es lo que tiene un poder sobre nuestra vida que ninguna otra cosa tiene. Si yo hubiera tenido que lograr, por las vías que no son de magia, contactarme con este nivel tan alto que tú representas de posibilidad de llegar a la gente, no sé cuánto tiempo me hubiera llevado. De lo mismo me pasó cuando tuve que llegar al Papa a llevarle mi investigación. ¿Cómo llegaste al Papa? Es dificilísimo. Me cuentas después de publicidad. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida continuamos con más de José Luis Parise. Es mucho para hablar en tan corto tiempo, pero yo estoy seguro que con los libros usted podrá entender mucho más de lo que Parise nos cuenta en esta media hora del programa. Ya volvemos. Gracias por estar en nuestra sintonía en una hora en directo de Cala y estamos conversando con el psicoanalista, investigador, conferencista internacional y escritor argentino José Luis Parise, autor de libros como Lluvia Seca y Soles Lloverán, Viviendo en la Nueva Era, El Otro Camino, La Historia Oculta de Cristo que entregó personalmente al Papa Francisco, entre otros más. Antes de olvidar, todos estos libros y bueno, los que me faltan acá en la mesa, ¿dónde los puede adquirir las personas? Mi página, www.edipo, como el mito.org, porque es organismo educacional, no es comercial. Okay. www.edipo.org, ahí se conectan. Cuéntame la historia entonces de lo que le entregas al Papa Francisco, que es la historia oculta de Cristo. Exacto, así es. Hace más de 40 años yo di en Argentina la historia oculta de Cristo y hace 4 años tuve el honor de darlo en Barcelona y se grabó en DVD. Casi 40 años atrás, yo parto de una hipótesis. Yo soy psicoanalista, por decirlo de una manera respetuosa pero gráfica. Le pedí a Cristo que se tienda en el diván de analista. O sea, me puse a leer durante 14 años todos los escritos sagrados de la humanidad, empezando por los canónicos y apócrifos de la historia de Cristo. Bajo una hipótesis, 2 puntos. No me sirve como humano que me hayan dado un modelo sobrehumano. Si tú, Cristo, naciste con potestades divinas de una madre virgen y te mueres y resucitas, a mí como humano no me sirve como modelo. Mi hipótesis era, tú naciste como cualquiera de nosotros, pero encontraste un camino que te permitió tomar conciencia de tu divinidad y conectarte con eso. Cuéntame el secreto. Es decir, ¿cómo llegaste a generar algo tan potestad, tan enorme, que no sabemos si hablamos de un humano o de un hombre divinizado o de alguien que efectivamente es la encarnación de Dios, como nos hicieron creer? Luego lo estudié en Buda, en Wiracocha, en Lao Tse, en Milarepa, en los grandes iniciados de cada uno de la historia, y descubro que todos siguieron el mismo camino. Un camino de 11 pasos, todos por igual, exactamente los mismos 11 pasos. Bueno, esto me llevó a entender que si yo los aplicaba como humano, yo tenía que ver en mi vida la misma magia que empezaba a detonarse. Esto lo ubiqué, lo metodicé, situé cuáles son los pasos que veo por igual y los empiezo a aplicar. A partir de ahí se generan todas las
realidades de magia que terminan ocurriendo, después te lo cuento si quieres, en que en mayo del 2014, del año pasado, me llevan a una de las culturas más sagradas de la humanidad y hacemos las pruebas y les da por resultado que esta enseñanza es la enseñanza que conduce a la nueva era. A eso que estamos mostrando. Y es lo que tú muestras en este libro. Esa foto es de mi viaje, pero antes de eso estuvo el viaje al Papa. ¿Por qué? Las profecías para la iglesia no las hice yo, son del riñón mismo de la iglesia, de Malaquías, las que voy a decir. No me voy a poner a contarlas, pero rápidamente, 111 papas, de los cuales este es el último, Francisco. Francisco asume... Un momentito, cuando dices que este es el último es que... De acuerdo a esas profecías. De acuerdo a esas profecías. Que son de la iglesia, quiero recordar. No son profecías de Nostradamus, son de Malaquías, San Malaquías, es de la iglesia. La iglesia misma lo sabe, por lo tanto. Sabe que hay profecías terribles para este papa. Que la iglesia termina con este papa, está profetizado por Malaquías, que de los 111 papas que profetizó, de todos los que profetizó, nunca se equivocó. Siempre fue perfecto todo lo que dijo. Otro día podemos ver la historia. Pero bueno, en suma, lo que digo es, la iglesia lo sabe. Por eso está tratando de hacer los cambios que está tratando de hacer. Porque las profecías son que la iglesia, como estaba en la vieja era, ya no puede pasar a la nueva era. O casualidad, aparece un papa que trata de hacer cambios. Estos cambios son nada comparado a los que tiene que hacer según las profecías. Pero al menos intentó empezar a cambiar el maquillaje de la iglesia, otra cara de la iglesia. Yo traté humildemente de ayudar. De mi bolsillo me pagué con pura magia el pasaje al Vaticano. No es fácil conseguir ir al lugar de la Plaza San Pedro donde el Papa te recibe. Claro. Porque son 55.000 personas en la Plaza San Pedro y la posibilidad de hablar con el Papa es mínima. Bueno, por ejemplo, en Argentina hay periodistas conocidos que trataron de ir y tardaron más de un año y lograron ir a un lugar. Muy bueno. Yo en 2 meses estaba frente al Papa. Te cuento rápidamente la historia, o sea, la magia posibilita esas cuestiones. ¿Cómo? Te lo cuento en otro momento, si quieres, pero en 2 meses estaba frente al Papa, con mi investigación en la mano, y él estaba advertido de que yo se la iba a llevar. Está todo filmado, esto está todo filmado, está todo registrado, está en la página que te decía antes. El Papa me recibe la historia oculta de Cristo y yo le digo claramente, si puede refutarla, el Vaticano, con mucho gusto que me digan que está mal. Si no, con mucho gusto, yo otra vez vengo a ayudar a que la iglesia, de acuerdo a mi investigación, haga los cambios necesarios, porque la iglesia sabe que, si no, los días están contados. Yo se lo dejé ahí, nunca fue refutada mi investigación. Cuando la iglesia quiere refutar, refuta. Lo hizo con el Código Da Vinci, por ejemplo. Claro. Lo que quiere decir que efectivamente está bien encaminada, también en lo que hace a cuestiones tales como la historia oculta de Cristo. A partir de ahí se conecta conmigo una cultura con la que yo me había conectado en el 2000. Los queros. ¿Quiénes son los queros? Los últimos sobrevivientes puros de la raza inca. 500 años estuvieron sin que los pueda encontrar el conquistador, la iglesia, la Inquisición, nadie. O sea, mantenían una enseñanza pura original. En el 2000 yo tuve el honor de contactarme con ellos. Por primera vez bajaron de las montañas para encontrarse con alguien. Ese alguien era la investigación que yo llevaba. En el 2012 nos reencontramos en una pirámide de Uxmal. La historia es hermosa, pero lleva mucho detalle. Y a partir de ahí me proponen que lo que les decían las profecías de ellos es: esta enseñanza puede ser la enseñanza que lleve a la nueva era, pero tienes que venir a hacer las pruebas a nuestras tierras sagradas. Ahí empezaron las pruebas. Bueno, sin duda yo voy a tener que seguir esta conversación en otro momento, porque son muchos temas y corto el tiempo. Vamos a hacer la última pausa, regresamos con el final de José Luis Parise, pero de hecho tienen que estudiarlo a través de los libros. Ya volvemos. Bueno, mucho que se queda por hablar con José Luis Parise. Ya saben ustedes, repitamos la página donde podemos encontrar... www.edipo.org. Edipo.org. De organismo educacional. Bueno, tú decías que las profecías hablan del Papa Francisco como el último Papa de la Iglesia, a menos que haga más cambios aún. Y no los Pero en una entrevista también, no los está haciendo. Y no los está haciendo. En una entrevista te escuché decir que la iglesia es el anticristo. Es exactamente. Tengo 30 segundos. Muy bien. Si la iglesia queda como en la vieja era, separa a la humanidad del verdadero Cristo. Ese es el anticristo. Entonces la iglesia necesita enseñarle a la humanidad a seguir el mismo camino de Cristo. Cristo lo dijo: sed santos porque yo soy santo. Nos tienen que enseñar a ser santos como Cristo. 11 pasos son ese camino. Gracias, José Luis. Gracias. Un placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la sintonía. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.